Para empezar vamos a hablar un poco sobre lo que es asma y rinitis alérgica. Quiero centrarme en los aspectos principalmente vinculatorios de estas dos entidades. Obviamente en ciertos momentos va a ser un poco difícil no dejar de hablar de una u otra, pero lo principal va a ser los aspectos que vinculan una entidad a la otra y por qué es necesario tratar las dos entidades e incluso buscar una cuando se encuentra la otra. Para empezar, quiero presentarles las definiciones clásicas de estas dos entidades. Con respecto al asma, se describe que es un desorden inflamatorio. Y esto es sumamente importante porque en los primeros tiempos en los cuales se hablaba de asma, se hablaba más que un proceso inflamatorio, un proceso broncoespástico. Solo al hacer ese cambio de terminología o de definición, ya se contemplan diferentes aspectos que van a redundar principalmente en el tratamiento del paciente. Tiene también la característica del asma, por definición, que participan varias células y elementos producto de estas células, que cada vez se van encontrando más células partícipes en este proceso del asma. Y como se trata de un proceso inflamatorio, lo más importante es que son procesos episódicos recurrentes que tienden a presentarse como forma de sibilancias, con dificultad respiratoria y una sintomatología muy importante como es la tos. Esta sintomatología tiende a presentarse más de noche y en la madrugada y son episodios asociados a obstrucción de la vía aérea. Obstrucción que es reversible, ya sea con el tratamiento o en forma espontánea, y este mismo proceso inflamatorio es el causal del aumento de la hiperreactividad que presenta el paciente. Con respecto a la rinitis alérgica, vemos que es un trastorno sintomático de la nariz. La diferencia principalmente es anatómica, pero prácticamente participan los mismos elementos que participan en el cuadro asmático, en este caso en la mucosa bronquial. Una característica de la rinitis es que necesitamos un alergeno para que desencadene todo el proceso inflamatorio a nivel nasal, y la sintomatología obviamente difiere de la sintomatología asmática y se presenta con estornudos, prurito nasal, rinorrea y obstrucción nasal principalmente. Desde el punto de vista del impacto de las enfermedades alérgicas, vemos que las dos tienden a presentar una morbilidad bastante importante. Por ejemplo, la rinitis alérgica afecta prácticamente el 20% de la población en un área regional, con una prevalencia que, dependiendo de la región, puede ser incluso más del 40% y con un costo económico bastante alto. Si revisamos las cifras con respecto al asma, vemos que es todavía mucho más significativa y más importante dichas cifras. Así vemos que en Estados Unidos 15 millones de la población en un momento determinado pueden presentar asma. De esos, la tercera parte son niños y tiene la característica de presentar un gran costo económico, representado por ausencias escolares. Más o menos 11 billones por año es el costo que representa el tratamiento de esta entidad, con casi 2 millones de visitas a las emergencias, y de ello vemos que una baja pero importante tasa de hospitalización y con una muerte muy baja en relación a las cantidades de pacientes afectados. Pero lo más trágico de las muertes por asma es que la gran mayoría de los mismos pueden ser todavía tratadas y evitarlas con una asistencia temprana. Desde el punto de vista epidemiológico, podemos ver que cuando existe una historia familiar de asma o rinitis en el paciente adulto,
3 a 4 veces más es el riesgo de que presenten asma la descendencia, y 2 a 6 veces es que se presente en la descendencia el riesgo de rinitis. En pacientes con rinitis alérgica, el asma está presente hasta prácticamente la mitad de los pacientes. Y más del 99% de los pacientes con asma alérgica presentan rinitis alérgica. Y hago énfasis en este aspecto porque cuando encontremos un paciente asmático, busquemos en él bajo interrogatorio e insistamos en el interrogatorio para descubrir que este paciente, o descartar en este paciente rinitis. ¿Por qué razón? Porque el paciente asmático con rinitis generalmente le presta más atención al asma que a la rinitis, y como que se ha acostumbrado en su ritmo de vida a soportar la carga de morbilidad que representa la rinitis. El riesgo de asma en pacientes con rinitis alérgica, si ven, es 300 veces más que en los pacientes que no presentan rinitis. Y sobre todo en los países de corte de vida rural, vemos que la rinitis alérgica es mucho menos común en los pacientes asmáticos. También en países como Dinamarca, podemos ver que 41% de los pacientes con rinitis tienen asma, pero solo prácticamente descartado el paciente asmático que está sin rinitis. Eso es muy importante. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con caspa animal y la presencia de ácaros. La atopía, o sea, la tendencia a padecer problemas alérgicos antes de los 6 años es un predictor del desarrollo de asma. Y la atopía en la edad adulta está muy relacionado con el desarrollo de rinitis alérgica. Se han estudiado diferentes aspectos que contribuyen al aumento de la prevalencia de estas dos entidades. Uno de ellos es muy importante, los dietéticos, tanto dietéticos alimentarios por parte de la madre como la introducción de alimentos en el lactante menor. También lo que se conoce como hipótesis de la higiene es muy importante contemplarla como un factor que, al mejorar las condiciones de vida y mejorar a través de vacunación los riesgos de enfermedad por procesos infecciosos, se desvía hacia la prevalencia de factores alergénicos en el niño o el lactante menor. También nuestras habitaciones actuales han modificado, se han hecho muy particulares, y eso ha permitido de que se cree un ambiente muy específico dentro de las habitaciones o las casas modernas. Y eso ha determinado también que en un momento esté el paciente o la persona sujeta a mayores o muy particulares alergenos que pueden inducir cualquiera de estas dos entidades. Lo que ya conocemos, la polución ambiental y el cambio de vida que lleva la vida moderna, también es un factor contribuyente a la prevalencia de estas dos entidades. Y aquí vemos lo que sería la hipótesis de la higiene, en la cual al nacer hay una prevalencia de principalmente el perfil de citocinas en los linfocitos de carácter TH1, y posteriormente, al mejorar las condiciones ambientales y la vacunación principalmente, vemos que ese perfil se desvía a un TH2 y que va a favorecer la presentación de cuadros alérgicos. ¿Qué factores se han relacionado en estas dos entidades, en asma y rinitis? Uno sería las condiciones atópicas. Los pacientes atópicos hay más prevalencia de que padezcan asma y rinitis que en la población no atópica. También los factores desencadenantes alergénicos pueden inducir la aparición de cualquiera de estas dos entidades. Y desencadenantes de asma, como ácaros, gatos, o sea, animales, sobre todo con pelaje abundante, y últimamente, bueno, esto
no tan últimamente, unos 20, 30 años a la fecha, se ha determinado que la cucaracha dentro de la casa puede ser un factor alergénico muy importante que desencadene los cuadros de atopía. Hay una asociación muy frecuente, como ya mencionábamos, entre asma y rinitis, y generalmente se ha visto que la rinitis precede al asma en casi las 2/3 partes de los pacientes que presentan estas dos entidades, y en promedio es entre 1,5 a 2 años antes de que se presente el asma, se presenta rinitis. La hiperreactividad bronquial también se ha determinado y se ha encontrado en pacientes que solo presenten rinitis sin que presenten asma. Y en medicamentos como los corticoides intranasales y los antihistamínicos en pacientes con asma y rinitis alérgica se han visto que mejoran la sintomatología del asma. Y estos son los factores que vemos que pueden en un momento determinado, por ejemplo, desencadenar o agudizar una crisis asmática. Otra. Y aquí vemos todo el proceso fisiopatológico que puede ocurrir en una pared bronquial normal y en un proceso de asma crónico. Otra. Y hay un proceso, se ha estudiado un fenómeno que se conoce como marcha alérgica. La marcha alérgica no es más que en la vida de un paciente con atopía o con predisposición a padecer problemas alérgicos, cómo van apareciendo a través del curso de los años las diferentes entidades alérgicas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la rinoconjuntivitis precede a la aparición del asma y más o menos es en 1,5 a 2 años. Entonces, en pacientes que son susceptibles, hay diferentes inductores del proceso asmático o rinítico. Todo esto, en el caso del asma, puede producir inflamación bronquial y ello conllevar a la hiperreactividad bronquial. Y eso es muy importante manejar este concepto de que el proceso inflamatorio del bronquio va muy relacionado con la hiperreactividad bronquial. Si nosotros logramos disminuir el proceso inflamatorio a nivel bronquial, también mejoramos la hiperreactividad bronquial. Y esto se manifiesta como obstrucción bronquial y la aparición de los síntomas clásicos del asma. También se ha visto de que existe lo que se conoce, sobre todo en procesos como asma y también en rinitis, lo que se conocen como biorritmos o el ritmo circadiano de los fenómenos. Por ejemplo, en el caso del asma, la sensibilidad a los alergenos llega al máximo en la noche y eso es muy fácil de encontrar que los pacientes se quejan que de noche o de madrugada empeoran la sintomatología o desencadenan crisis asmáticas en esa hora. El parasimpático, el vago, predomina en las noches. También hacia medianoche y a las 4 de la mañana hay mayores los niveles más bajos de cortisol y por lo tanto esto puede predisponer a una mayor hiperreactividad. Hay una concentración mínima de adrenalina entre 3 y 5 horas de la madrugada. Todos estos son procesos biológicos que no se han podido, se han encontrado que sucede, pero no se han podido precisar exacto por qué mecanismos ocurren. También la concentración mayor de oxígeno se da aproximadamente a las 4 de la mañana y la ionización disminuye hacia las 4 de la mañana. ¿Otra? Entonces, nosotros vemos de que dentro del proceso alérgico hay lo que se conocen los mecanismos inmunológicos involucrados a las enfermedades alérgicas. En un primer paso hay un fenómeno de sensibilización en donde el antígeno es presentado a las células presentadoras de antígeno y estas células los presentan a los linfocitos que posteriormente con la producción de anticuerpos, en este caso sería IgE, se estimula o se sensibiliza a un mastocito que posteriormente una reexposición a dicho alergeno, este mastocito va a liberar mediadores y esos son los efectos clínicos que se dan en enfermedades como asma, rinitis e incluso urticaria.
¿Qué mecanismos se han podido determinar en estas dos entidades? Son varios, algunos no se han podido demostrar en su totalidad, pero en general se conoce que existe lo que se llama el reflejo nasobronquial, o sea, una estimulación a nivel de la mucosa nasal desencadena un aumento de la resistencia de la vía bronquial, y esto principalmente se cree por vía nerviosa. La vía nerviosa más involucrada es la vía vagal. También se ha visto que existe drenaje de la vía alta, en este caso la mucosa nasal, de mediadores inflamatorios. Y la aspiración de estos mediadores van a estimular y van a desencadenar el proceso inflamatorio a nivel de la vía aérea inferior, llámese mucosa bronquial. También hay una diseminación sistémica de mediadores, o sea, a través de la sangre, estos mediadores llegan y afectan el bronquio y por lo tanto desde la vía de la mucosa nasal queda afectada la mucosa bronquial. Y hay procesos en los cuales se han comprobado una inflamación desencadenada por sustancias liberadas por nervios, como la sustancia P y neuroquinina A. Un factor muy importante que puede dar problemas es la desacomodación o no adecuación del flujo inspiratorio del aire, tanto en temperatura como en humedad, cuando se realiza una respiración bucal y secundaria a una obstrucción nasal. Y estos podemos ver lo que ya mencionamos anteriormente, la rinitis y asma y las diferentes vías que se han involucrado en la asociación de estas dos entidades. Aquí vemos también lo mismo, cuando se estimula a nivel nasal se puede obtener una respuesta bronquial y también una respuesta sistémica que vemos a este nivel, a través de citoquinas o mediadores liberados al torrente sanguíneo que van a estimular incluso la médula ósea y producir o estimular la producción de células al torrente sanguíneo. Y por otro lado, si tenemos la estimulación bronquial, de la mucosa bronquial, podemos obtener una respuesta a nivel de la mucosa nasal. Estas dos vías no se han podido determinar exactamente, pero sí lo que sí se está seguro que existen y que son dos vías diferentes. La razón por la cual se ha determinado que son dos vías diferentes es que los tiempos de estimulación que requieren estas dos vías son también diferentes. Por ejemplo, cuando estimulamos la mucosa nasal y esperamos una respuesta bronquial, eso tarda más o menos de 4 a 6 horas. Y sin embargo, cuando tenemos un estímulo a nivel bronquial, la respuesta a nivel nasal tarda incluso más de 24 horas. Entonces, esos tiempos han hecho pensar de que son dos vías diferentes. Y aquí podemos ver también que a nivel tanto de la mucosa bronquial como de la mucosa nasal, en los cortes histológicos pueden tener, cuando ya está inflamada, pueden obtenerse la misma celularidad o las mismas características desde el punto de vista patológico. Pero también existen similitudes anatomofisiológicas en estas dos áreas, la mucosa nasal y la mucosa bronquial. Vemos que en ambas los recubre un epitelio pseudoestratificado y que a nivel submucoso encontramos glándulas mucosas, vasos sanguíneos, nervios y células inflamatorias en las dos áreas. Pero también es obvio que vamos a encontrar diferencias. Y la diferencia, por ejemplo, a nivel nasal, principalmente la mucosa nasal está irrigada o está contenida una gran red de capilares subepiteliales, y estos van a ser digamos, la estructura principal que nos va a dar la sintomatología a nivel nasal. Esto produce un alto grado de vascularización, puede causar una obstrucción nasal grave, la cual, mientras el paciente es más pequeño, es mucho más severa y más grave, y puede incluso en un momento determinado encontrarse hasta el 50% de la resistencia en la vía aérea.
También otra característica a nivel de la mucosa nasal es que existe una menor respuesta en relación a la bronquial, y esto se estima que es a través de la estructura anatomofisiológica de la nariz. En el bronquio encontramos que la estructura principal de la sintomatología es el músculo liso, y se caracteriza por su actividad por una broncoconstricción con hipertrofia de dicho músculo, y también hay una característica especial a nivel bronquial que existe una mayor descamación del epitelio a nivel bronquial en relación a la nariz, y también existe un mayor remodelamiento. El remodelamiento de la vía aérea es lo que nos va a determinar el proceso irreversible que conlleva los cuadros asmáticos ya en estadios tardíos, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, y actualmente los estudios y los tratamientos tienden a evitar en lo que sea posible el remodelamiento de la vía aérea, porque es lo que nos va a dar la cronicidad del cuadro asmático. Y también a nivel bronquial existe un mayor proceso eosinofílico inflamatorio. Existen también correlaciones entre la mucosa nasal y bronquial, que eso ya lo habíamos estado viendo, y cuando encontramos estas señas en pacientes, estamos seguros de que estamos ante un cuadro de rinitis alérgica, pero debemos no siempre es tan clara la presentación clínica de la rinitis alérgica. Entonces tenemos que buscar síntomas que nos sugieran que sea un cuadro de rinitis alérgica el que presenta nuestro paciente. Así, los signos clásicos serían una rinitis acuosa, estornudos, obstrucción nasal, prurito nasal y conjuntivitis. Pero también existen signos o cuadros clínicos que nos podrían en un momento hacer tener duda de nuestro diagnóstico de rinitis alérgica. Uno sería una rinitis unilateral, también rinitis mucopurulenta, dolor. Generalmente los pacientes con cuadros alérgicos no presentan dolor, una epistaxis recurrente y el goteo postnasal. Es muy importante para hacer diagnóstico incluso de sinusitis. Y obviamente un paciente con supuestamente rinitis alérgica que presente anosmia, debemos de poner en duda y buscar otras entidades que nos estén causando esa anosmia. En el diagnóstico diferencial de estas dos entidades vemos de la rinitis alérgica, vemos de que existe una infinidad de diagnósticos para la rinitis. Entonces, la rinosinusitis infecciosa puede ser viral, bacteriana e incluso por micótica. La rinitis no infecciosa, tenemos otro listado de medicamentos. Otra. Y también existen síndromes que se relacionan con la patología nasal y bronquial. Vemos, por ejemplo, rinitis alérgica y asma alérgica, el síndrome Samter, fibrosis quística. Es muy importante mencionarle, cada día en Guatemala estamos encontrando más pacientes con fibrosis quística, y es importante tenerla siempre presente. Obviamente no creemos que se nos está escapando mucho paciente con fibrosis quística, pero poniendo uno énfasis, pensando en la misma, vamos a tener cada día resultados que nos van a sorprender. La disinesia ciliar actualmente es un problema el diagnóstico en Guatemala, pero para hacérselo más fácil, es una fibrosis quística, pero con un crecimiento mucho mejor y con menos fibrosis pulmonar en el momento que uno hace el diagnóstico. La disinesia ciliar, el diagnóstico se hace con microscopía electrónica, y eso no lo podemos hacer acá en Guatemala. De lo que estamos hablando es la rinitis en general, y nosotros nos vamos a ocupar en esta plática solo de la rinitis alérgica. Les traje esta diapositiva para que vean que también existe una gran variedad de entidades catalogadas como no alérgicas, pero solo nos vamos a referir a esta rinitis alérgica, que clásicamente se estuvo
dividiendo o clasificando en 3 entidades: estacional, perenne y ocupacional. Pero debido a que muchos de los cuadros clínicos no coincidían con ninguna de esas 3 entidades, hubo necesidad, después de una reunión de expertos promovida por la OMS, se estableció las guías, así como las guías GINA, las guías ARIA para el manejo de la rinitis alérgica. Y esta se clasificó de una forma relativamente sencilla, en base a la duración en intermitente y persistente, y en base a la intensidad en leve, moderada, severa. Entonces podemos hacer cruces de estas 2 entidades, tener una intermitente, moderada, severa, o una persistente leve, una leve persistente, ¿verdad? Y esos son los parámetros que se deben de buscar en el paciente para ayudar a la clasificación del mismo. ¿Otra? Desde el punto de vista de también esta guía de ARIA, de los grupos de medicamentos con los cuales disponemos en el manejo de la rinitis alérgica, se tienen los grupos de los corticoides nasales, los antihistamínicos, cromoglicato de sodio, que ya prácticamente pasó a la historia, ¿verdad? Pero muchas de estas, la guía la menciona, entonces quiero siempre incluirla: la inmunoterapia, los antileucotrienos y los descongestivos nasales. Esta gráfica me parece muy interesante porque vemos los diferentes grupos de medicamentos para utilizarse en la rinitis alérgica y la sintomatología que presenta el paciente, y en base a cruces podemos ver cuál medicamento sería el más indicado en nuestro paciente atendiendo a su sintomatología. Pero en términos generales podemos ver de que los medicamentos más importantes para usarse en un cuadro de rinitis alérgica serían antihistamínicos orales, corticosteroides nasales y, en cierto modo, podríamos antileucotrienos. Y aquí tenemos, basado en el cuadro de asma, cómo puede una ruta diagnóstica, de ARIA, cómo un paciente con rinitis alérgica puede manejarse en intermitente leve, moderado, severo, igual persistente leve, moderado, severo, y así sucesivamente ir haciendo el diagnóstico. Lo que quiero mencionarles es este aspecto, que si falla la terapéutica que nosotros utilicemos, debemos de referir a nuestro paciente a un segundo nivel, o sea, ya a un nivel de especialista, o también descartar que exista alguna anomalía anatómica que esté perpetuando la sintomatología del paciente, valorar, no hacer como de primera elección el uso de inmunoterapia, y si fuese necesario y se encuentra alguna indicación, valorar también cirugía. Esto es con respecto a ARIA. Ahora, con respecto a GINA, que es una guía creada para el manejo de los cuadros asmáticos, podemos ver de que en general la guía nos divide los cuadros asmáticos en 4 niveles. Pero lo importante es tener presente lo siguiente, que en realidad, para simplificar este cuadro, podemos partir a este nivel, tirar una línea y ver de que vamos a tener prácticamente solo 2 grandes grupos. Uno, el intermitente, y el otro, el persistente. Pero el persistente lo vamos a dividir en leve, moderado y severo. ¿Por qué le hago esta mención? Porque la gran diferencia entre intermitente y persistente radica únicamente en las veces que tengamos que usar beta 2 de acción corta en una semana. Más de 2 veces beta 2 en una semana nos va a determinar que tenemos que clasificar a este paciente en persistente, y el solo hecho de clasificarlo como persistente nos obliga a usar esteroides inhalados. O sea, solo ese aspecto nos va a hacer un cambio radical en nuestra concepción y en el manejo del paciente. ¿Sí? ¿Otra? Y aquí podemos ver
la ventaja de esta clasificación? Que cuando nosotros clasificamos, ya sea en estadio o nivel, es lo mismo, a un paciente podemos determinar, lo clasificamos en base a parámetros clínicos, como vimos, incluso pruebas funcionales, si la edad lo permite, podemos clasificarlo en el nivel adecuado, o que nosotros estimamos que sea el adecuado, y inmediatamente tenemos el tratamiento a iniciar con este paciente. Esto es muy importante porque nos da no solo la guía un punto de partida, sino que uniformar el tratamiento y que todos entendamos qué estamos haciendo con un paciente en un momento determinado. Por ejemplo, vemos que en el estadio 1, que es el inferior, lo único que nos recomienda en estadio 1 es intermitente, el asma intermitente, beta 2 de acción corta, y solo manejo en crisis, no usar esteroides inhalados, ¿verdad? Pero del estadio 2 al 4, en todos esos estadios, el paciente sintomático debemos usar beta 2 de acción corta para rescate, o sea, para sacarlo de la crisis, y como tratamiento de mantenimiento debemos usar esteroides inhalados. ¿Sí? En el 2006, GINA sufrió una modificación y se creó esta nueva guía. Esta guía pretende el manejo solo en 3 niveles o 3 grupos en base a criterios clínicos, limitación de la actividad, sintomatología nocturna, tratamiento de rescate y disfunción pulmonar y las exacerbaciones. Entonces, esta nueva clasificación de GINA lo divide en controlada, parcialmente controlada y no controlada. Yo que trabajo en un hospital donde hay residentes, el problema que nos plantea este tipo de manejo o este tipo de guías es que si ustedes ven, controlada prácticamente es un nivel ideal. Todo es prácticamente un paciente que no tenga asma, sería equivalente a un paciente controlado. Entonces lo que haría solo el manejo del paciente en 2 niveles, parcialmente controlada y no controlada. Entonces se crea una clasificación muy mecanicista que no nos ayuda mucho los residentes en el hospital, o parcialmente controlada o no controlada. Yo le diría el 80% de los niños que ingresan basado en esta clasificación entran como parcialmente controladas. Pero ¿qué problema nos puede acarrear? El otro problema de esta clasificación es que no tenemos un inicio de tratamiento bien establecido. Entonces, ello no nos va a poder dar las posibilidades de uniformar criterios y en un momento determinado saber hacia dónde poder llevar al paciente. No es así lo mismo de la clasificación anterior. Yo por esta razón es que insisto con los residentes que usemos la clasificación más antigua, porque creo que nos da parámetros mucho más específicos para el manejo del paciente asmático. ¿Otro? En esta parte de la plática solo les quiero mencionar algunos aspectos de los diferentes grupos de medicamentos en lo posible cuando hay interacción entre asma y rinitis. Entonces vemos, por ejemplo, los glucocorticoides son las drogas más importantes y por vía oral son altamente eficaces, pero también tenemos el problema de contar con efectos colaterales importantes. Y la vía del spray es la más importante cuando clasificamos a nuestro paciente como asma persistente. Intranasal, vamos a ver que mejora la sintomatología nasal, mejoran los test de función pulmonar y también disminuye la hiperreactividad y el cuadro de asma por ejercicio. Los antihistamínicos también es otro grupo importante de droga para el manejo de los cuadros alérgicos, y vemos que los H1, o sea, los orales, es la primera línea de manejo en la rinitis alérgica, con un modesto o
en algunos trabajos no dan ningún valor en el manejo del paciente con sintomatología asmática. Y vemos que hay diferentes grupos de antihistamínicos que nos pueden ayudar para mejorar sintomatología bronquial. También pacientes con rinitis alérgica, hay una asociación de desloratadina con montelukast, que ha sido muy importante esta asociación para reducir los síntomas de asma. También vemos que los modificadores de los leucotrienos tienen un lugar importante en el manejo de estas entidades. Inicialmente se pensó que era la panacea y la cura del asma, prácticamente a ese nivel se presentó, pero poco a poco se le ha ido dando su lugar, creo que con más preciso y mejores indicaciones, y actualmente se ha visto que el paciente asmático con rinitis alérgica, que no logramos controlarlo con otros medicamentos, en este caso, por ejemplo, esteroides inhalados, los antileucotrienos podrían ser una buena alternativa sumado a los esteroides inhalados. La inmunoterapia se cuenta como la única modalidad terapéutica que puede modificar la historia natural de la enfermedad, pero debería de ser manejada muy cuidadosamente y por alguien que tenga bastante experiencia en la misma. Los anticuerpos monoclonales, que se conoce como anti-IgE, es un medicamento que para nuestra población está vedado su uso por el altísimo costo. Entonces creo que no es muy importante mencionarlo en este momento. Entonces, dentro de las estrategias terapéuticas que contamos en este momento para el manejo de la alergia, vemos de que cuando estamos en presencia de un alergeno, la conducta más importante sería evitar la presencia o evitar dicho alergeno. Cuando ha ocurrido ya síntesis de IgE, o sea, estamos con un paciente atópico, las vacunas y el uso de anti-IgE sería muy importante como un factor de prevención de esta entidad. Cuando ya ha ocurrido el proceso de granulación del mastocito, o sea, cuando hubo una sensibilización y posteriormente una reexposición al alergeno, se ocurre la degranulación del mastocito. La estabilización del mastocito en teoría sería un paso muy importante para nuestra terapéutica, pero lamentablemente en este caso el clomoglicato, que es el medicamento que se había usado hasta el momento en ello, tiene dos aspectos muy importantes y que son en realidad no son buenos. Uno es el alto costo y la respuesta terapéutica muy baja. Posteriormente, cuando hay liberación de mediadores inflamatorios en todo este proceso de lo que conocemos como alergia, el uso de antagonistas anti-H1 y los antileucotrienos serían los medicamentos de elección para utilizar, y todo ello lo que iría a, cuando tenemos una sintomatología clínica ya establecida, deberíamos de usar antiinflamatorios, principalmente los corticoides. Y este sería prácticamente un resumen de lo que hemos platicado. Vemos de que tenemos las dos entidades, rinitis y asma, y en medio estarían los pacientes que presentan las dos entidades. Los medicamentos de elección en la rinitis serían los corticoides inhalados y los antihistamínicos, sobre todo por vía oral. Y en asma tendríamos los beta-2 de acción corta y los esteroides inhalados como los pilares en el tratamiento. Y cuando ambas sintomatologías se encuentran en un paciente ya establecido, vemos que los antileucotrienos y la anti-IgE sería la modalidad terapéutica para observar como primera elección. En las dos entidades, sobre todo como entidades crónicas, debemos de tener medidas de evitación alergénica y un plan educacional importante en nuestra población, tanto en el paciente como en la familia y en su entorno, y sobre todo en los pacientes que tengan rinitis alérgica, podríamos valorar el uso de inmunoterapia, pero principalmente en
la rinitis alérgica. Aquí vemos entonces que hasta el 80% de los pacientes asmáticos presentan rinitis alérgica. El asma y la rinitis alérgica comparten un proceso inflamatorio común y la rinitis alérgica puede complicar el tratamiento del asma. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica que todos los parámetros que se estudiaron cuando se asociaba, esta es las columnas verdes, cuando se asociaba asma y rinitis, por lo menos teníamos un 20 a un 30% más de complicaciones en cuanto a la respuesta si estaba únicamente presente el cuadro asmático. Y eso es todo lo que les traía. Espero que les sea de provecho. Muchas gracias.